Lázaro Mondragón era, en esencia, un hombre hecho de polvo y sol, un albañil cuyas manos callosas conocían el lenguaje del cemento y el ladrillo mejor que el de las palabras. A sus 45 años, su trayectoria era una línea recta y honesta, marcada por el sudor que corría por su frente bajo el sol implacable del norte de México. Era un constructor de sueños ajenos, levantando fortalezas de lujo para hombres cuyas vidas estaban lejos de su realidad, mientras que su propia fortaleza era modesta, hecha de amor y rutina. Sé que muchos de ustedes que me escuchan ahora conocen a hombres como Lázaro, quizás sean uno de ellos. Si esta historia los conmueve de alguna manera, les pido que se suscriban al canal para que pueda seguir trayendo relatos como este. Comenten desde dónde están hablando, quiero saber hasta dónde puede llegar la voz de un hombre común. Nuestra meta es alcanzar los 1000 suscriptores y cada uno de ustedes marca la diferencia. Su vida, sin embargo, no se definía por las paredes que levantaba, sino por las 2 almas que lo esperaban en casa. Elena, su esposa, era la argamasa que mantenía su existencia unida, su sonrisa era el cimiento de su paz. Y Sofía, su hija de 15 años, era la obra maestra de su vida, una joven llena de sueños que florecía en medio de la aridez de Ciudad Perdida. Para Lázaro, la felicidad no estaba en los palacios que construía, sino en el sonido de la risa de Sofía resonando por la pequeña casa, en el olor del guiso de Elena al final de un día agotador. Él trabajaba bajo el sol abrasador, sintiendo sus músculos protestar, solo para poder volver a su pequeño paraíso, un refugio que creía impenetrable, protegido por el amor que sentía por ellas. Vivían en un barrio donde el silencio era frecuentemente interrumpido por el sonido lejano de sirenas y donde las sombras parecían tener dueños. Ciudad Perdida era un tablero de ajedrez disputado por fantasmas armados, y Lázaro lo sabía. Le enseñó a Sofía a caminar con la cabeza gacha, a no mirar a los ojos de los extraños y a evitar las calles oscuras al anochecer. Era un hombre que creía en la discreción como un escudo, en la rutina como una trinchera. Su filosofía era simple: trabaja duro, cuida de los tuyos y no te metas donde no te llaman. Veía pasar los autos de lujo del cártel, los halcones apostados en las esquinas, y sentía un escalofrío, pero pronto lo apartaba, centrándose en la imagen de su familia, un amuleto contra el mal que permeaba el aire de la ciudad. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra, con la promesa de la normalidad. Lázaro había llegado a casa con un pequeño pastel para celebrar las notas de Sofía en la escuela. La escena era un retrato de la más pura y simple felicidad. Elena, cantando en voz baja en la cocina, el olor a cilantro en el aire, y Sofía, mostrándole a su padre su boletín con un orgullo que lo hacía sentir el hombre más rico del mundo. Se sentaron a la mesa y por un breve momento el mundo exterior, con su brutalidad y corrupción, dejó de existir. En ese instante, dentro de esas 4 paredes que él mismo había revocado, Lázaro era un rey en su castillo, un guardián de un tesoro invaluable, completamente ajeno a la tormenta que se formaba afuera, a punto de derribar su puerta. El conflicto interno de Lázaro era silencioso, una brasa que ardía bajo la superficie de su aparente calma. Al construir muros para los ricos, sentía el peso de la ironía. Aquellas paredes, gruesas e imponentes, garantizaban una seguridad que él jamás podría proporcionar a su propia familia. No codiciaba la riqueza, sino la paz que ésta compraba. Sentía una impotencia sorda, la conciencia de que, a pesar de todo su esfuerzo, su familia vivía en una casa vulnerable, en una ciudad donde la vida era barata. Esa frustración, sin embargo, era rápidamente convertida en más trabajo, en más horas bajo el sol, con la ingenua esperanza de que su dedicación y honestidad serían, de alguna manera, una armadura
suficiente contra la crueldad del destino. Esa semana, la tensión en la ciudad se había vuelto palpable. Había un nuevo orden en el barrio, un nuevo dueño de la plaza y el cártel Los Cuervos se aseguraba de marcar su territorio con una violencia ejemplar. Lázaro notó las miradas más duras, los hombres extraños circulando en camionetas sin placas. Un día, al volver del trabajo, vio a un vecino ser arrastrado de su casa por hombres enmascarados, mientras la policía pasaba por la otra acera, fingiendo no ver. Apresuró el paso, con el corazón martilleando en el pecho, y al llegar a casa, abrazó a Elena y Sofía con una fuerza que las asustó. No dijo nada, pero en su silencio rezaba para que aquella ola de oscuridad no llegara a su puerta. El último momento de paz estuvo teñido por una premonición sombría. Mientras Sofía dormía y Elena terminaba de lavar los platos, Lázaro se sentó en el porche, mirando la calle silenciosa. El aire estaba pesado, inmóvil. Las luces de los postes parpadeaban intermitentemente, como ojos cansados de vigilar. Sintió un nudo en el estómago, una sensación de que algo estaba terriblemente mal, como el silencio que precede a un terremoto. Era la intuición de un animal que siente al depredador acercarse, un presentimiento que lo hizo levantarse y cerrar la puerta con llave una segunda vez. Miró por la ventana, pero solo vio la oscuridad familiar, sin saber que el monstruo ya estaba allí, escondido en ella, hambriento y cruel. Su identidad de constructor estaba a punto de ser deshecha, ladrillo por ladrillo. El hombre que encontraba propósito en levantar, en crear orden a partir del caos de arena y agua, estaba al borde de un abismo donde su única función sería destruir. Las manos que habían acunado a su hija recién nacida, que habían acariciado el cabello de su esposa, que habían construido una vida de dignidad, pronto se convertirían en instrumentos de una venganza tan metódica y fría como el concreto que solía mezclar. En ese instante, Lázaro Mondragón, el albañil, el esposo, el padre, todavía respiraba, pero el sonido súbito y violento de su puerta siendo derribada marcó el momento exacto en que comenzó a morir, y algo mucho más terrible comenzó a nacer en su lugar. El sonido de la madera partiéndose fue el trueno que anunció el fin del mundo de Lázaro. 3 figuras enmascaradas, moviéndose con la eficiencia brutal de lobos, invadieron la casa. El pastel de celebración cayó al suelo, aplastado bajo una bota sucia. Lázaro, paralizado por una fracción de segundo, reaccionó con el instinto primordial de un padre y esposo, moviéndose para interponerse entre los invasores y su familia. Pero él era un albañil, no un guerrero. Sus manos, hechas para construir, fueron inútiles contra el cañón de un arma que lo golpeó en el rostro, lanzándolo contra la pared. El impacto lo dejó aturdido, el sabor a sangre llenando su boca, mientras observaba, impotente, cómo Elena y Sofía eran agarradas, sus gritos de terror, rasgando el silencio de la noche y el alma de Lázaro para siempre. El líder de los invasores, un hombre corpulento, cuya brutalidad era visible incluso a través de la máscara, agarró a Elena por el cabello. Su voz era un gruñido bajo y gélido, desprovisto de cualquier emoción. Le habló directamente a Lázaro, que se apoyaba en la pared, mareado y sangrando. «Esto es un mensaje para todos en el barrio», dijo el hombre. «Esta plaza tiene un nuevo dueño. Nadie ve nada, nadie oye nada. ¿Entendieron?» La razón era tan banal, tan desproporcionada a la atrocidad que se desarrollaba, que la mente de Lázaro no podía procesarla. Su familia, su universo entero, estaba siendo sacrificada como un mero ejemplo en el altar de la codicia y el poder de hombres que ni siquiera conocía. No eran objetivos, eran solo una herramienta. Lo que sucedió a continuación fue un borrón de horror indescriptible,
una secuencia de imágenes que se grabarían en su memoria para atormentarlo en cada momento de vigilia. Vio el miedo en los ojos de Elena transformarse en desafío, un último acto de protección hacia su hija. Oyó el llanto desesperado de Sofía, un sonido que se convirtió en la banda sonora de su infierno personal. El hombre corpulento, que más tarde Lázaro descubriría que era conocido como el Martillo, hizo una seña a sus hombres. 2 disparos secos, ahogados, resonaron en la pequeña sala. Lázaro vio los cuerpos de su esposa e hija caer al suelo, sin vida, como muñecas de trapo. El mundo a su alrededor perdió el sonido, el enfoque, el color. Todo lo que quedó fue un zumbido ensordecedor y un vacío absoluto. Inmóvil, en shock, Lázaro solo miraba la escena, su cerebro negándose a aceptar la realidad. El dolor aún no había llegado, solo una incredulidad helada que paralizaba cada músculo de su cuerpo. El Martillo se le acercó, con el cañón del arma todavía humeante. Miró a Lázaro, caído y destrozado, y soltó una risa corta y cruel. «Para que recuerdes la lección», dijo, antes de levantar su arma y golpear la cabeza de Lázaro con una fuerza aplastante. La última imagen que Lázaro vio antes de ser tragado por la oscuridad no fue la de su agresor, sino la mano de Sofía, extendida en el suelo, a pocos centímetros de la suya, un roce que nunca más alcanzaría. Fue dejado para morir en el mausoleo de su propia casa. Cuando la conciencia regresó, no fue de golpe, sino en fragmentos dolorosos. El olor a sangre coagulada, la rigidez de sus miembros, el silencio mortal que llenaba la casa. El dolor en su cabeza era lancinante, pero nada se comparaba con el abismo que se abrió en su pecho al ver la escena exactamente como la había dejado. La policía ya había venido y se había ido, dejando solo cintas amarillas y un informe archivado. En ese silencio profanado, Lázaro se arrastró hasta los cuerpos de su familia. Allí, junto a ellas, comprendió que la justicia no vendría. La ley estaba muerta en esa ciudad. En ese momento, el albañil murió y el verdugo comenzó a respirar. Comprendí que si quería justicia, tendría que construirla con mis propias manos. Les pido que se suscriban y compartan esta historia, pues es la única forma de garantizar que las voces de los olvidados, como yo, no sean silenciadas por la corrupción. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor físico y un luto tan profundo que parecía tener peso y forma. Lázaro apenas recuerda cómo salió de aquella casa, ahora una tumba, o cómo llegó a una sucia habitación de pensión al otro lado de la ciudad. Su cuerpo, un mapa de moretones y cortes, gritaba por descanso, pero su mente no se lo permitía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena y Sofía, no como eran en vida, sino en el instante final, congeladas en el horror. El dolor no lo rompió, lo calcinó. Transformó su tristeza en una materia dura y fría como el acero. Comprendió que el luto sería un lujo que ya no podría permitirse. El dolor sería solo combustible. En una noche fría, regresó a lo que quedaba de su antiguo lugar de trabajo, una gran obra en construcción silenciosa bajo la luz de la luna. Allí, en un contenedor de metal, estaban sus herramientas. Las tomó, una por una. El peso familiar en sus manos ahora se sentía diferente, más siniestro. El mazo, que antes rompía concreto, ahora tenía un propósito diferente. El pico, usado para cavar cimientos, cavaría tumbas. La espátula de albañil, afilada en el borde, se convirtió en una cuchilla. Ese fue su nuevo bautismo. Ya no era Lázaro Mondragón, el constructor. Esa noche, bajo la mirada indiferente de las estrellas, se despojó de su nombre y de su humanidad, abrazando la nueva y terrible identidad que el destino le había impuesto. Su primer paso no fue de violencia, sino de observación. Durante años había sido invisible para los hombres poderosos de la ciudad, solo un trabajador más sucio de cemento.
Ahora usaría esa invisibilidad como una capa. Conocía los atajos, los callejones, los esqueletos de edificios abandonados donde los negocios del cártel florecían. Pasó semanas escuchando, observando desde las sombras, mapeando la rutina de los hombres de bajo rango del cártel Los Cuervos. Aprendió sus horarios, sus vicios, sus miedos, su conocimiento de la ciudad, antes usado para encontrar el camino más corto al trabajo. Ahora era un arma para trazar el camino más corto hacia sus objetivos. La primera ejecución fue torpe, fea y brutalmente personal. El objetivo era un joven halcón, un vigilante del cártel que Lázaro oyó jactarse en una cantina de haber estado presente en la noche de la masacre. Lo acorraló en un callejón oscuro. No hubo frases de efecto, solo un enfrentamiento crudo. El joven era rápido, pero Lázaro era impulsado por una furia que le daba una fuerza sobrehumana. La lucha fue corta y salvaje, terminando con el sonido sordo de un mazo. Después de que todo terminó, Lázaro vomitó, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Matar no era natural para él. Era una violación de todo lo que había sido. Pero al mirar al hombre caído, vio el rostro sonriente del martillo y supo que lo haría de nuevo. La culpa lo asaltó esa noche, una ola abrumadora de repulsión hacia sí mismo. Se vio en el espejo agrietado de la habitación de la pensión, con la sangre de otro hombre en sus manos, y se preguntó si Elena y Sofía reconocerían al monstruo en el que se estaba convirtiendo. La imagen de su hija, su sonrisa pura, casi lo hizo rendirse. Pero entonces, como un contrapunto cruel, el recuerdo de los disparos, de su grito final, resonó en su mente. El dolor era un ancla, atándolo a ese camino. Se dio cuenta de que la inocencia había muerto en esa casa junto con su familia. Lo que quedaba era solo un instrumento de venganza, y ese instrumento necesitaba ser afilado, no roto por la culpa. Fue en ese momento, en el punto más bajo de mi existencia, que me hice una promesa a mí mismo. No habría más vacilación. Cada vida que quitara sería un peldaño en la escalera para llegar a la cima, al hombre que ordenó la destrucción de la mía. Sé que muchos pueden juzgarme, pero les pido que intenten entender lo que sucede cuando el sistema te abandona. La suscripción de ustedes a este canal ayuda a dar voz a esta realidad, a mostrar que historias como la mía no son solo sobre monstruos, sino sobre cómo son creados. Con cada nuevo miembro siento que no estoy completamente solo en esta oscuridad. Con el tiempo, sus métodos se refinaron. Se convirtió en una sombra, un fantasma que se movía por la ciudad. La segunda y tercera muertes fueron más limpias, más eficientes. Usaba el entorno a su favor, transformando obras en construcción en trampas mortales. Un sicario fue encontrado en el fondo del hueco de un ascensor, otro empalado en varillas de acero. No dejaba rastros, excepto por una firma simbólica, un único ladrillo cuidadosamente colocado sobre el pecho de cada víctima. Era la marca del albañil, un sombrío recordatorio de quién era y de lo que habían destruido. La ciudad comenzó a susurrar sobre un nuevo tipo de depredador en las calles. La prensa, hambrienta de sensacionalismo, bautizó al asesino misterioso como el Verdugo. Al frente de esta cobertura estaba Ana Castillo, una joven periodista de investigación llena de idealismo y coraje. Al principio, ella veía a El Verdugo como solo un síntoma más de la enfermedad que consumía la ciudad, otro asesino brutal en una guerra sin fin. Sus artículos iniciales lo pintaban como un monstruo, un peligro para el orden público, sin entender que el orden ya estaba podrido en su esencia y que él era, en realidad, la fiebre de un cuerpo social enfermo. Ana, sin embargo, no era del tipo que se conformaba con la superficie. Comenzó a investigar la vida de las víctimas de El Verdugo y notó un patrón claro. Todos eran miembros conocidos, aunque no procesados, del cártel Los Cuervos.
Su curiosidad la llevó a desenterrar casos archivados, informes policiales que terminaban en callejones sin salida. Fue así como encontró un pequeño archivo sobre el brutal asesinato de la familia Mondragón, un caso cerrado por falta de pruebas en tiempo récord. La conexión comenzó a formarse en su mente, transformando la historia de un monstruo en la tragedia de un hombre. Dentro del cártel, la tranquilidad dio paso a la paranoia. El líder, Ricardo Morales, el patrón, inicialmente despreció las muertes, considerando las disputas de bajo nivel. Pero cuando uno de sus tenientes de confianza apareció muerto, el desprecio se convirtió en furia. Encargó a su jefe de seguridad, el sádico y temido El Martillo, que cazara a ese fantasma que estaba atormentando sus negocios. La ironía era cruel. El creador del monstruo ahora estaba encargado de destruirlo, sin saber que la criatura que cazaba era la misma víctima que había dejado para morir meses atrás. En los pasillos de la corrupta policía local, el caso de El Verdugo era una papa caliente. El capitán Ramírez, un hombre en la nómina del patrón, exigía resultados, presionado por el cártel. Pero para el sargento Díaz, un veterano cínico y cansado de ver cómo se vendía la justicia, los asesinatos eran una forma de poesía macabra. Al llegar a la escena de la muerte del teniente del cártel, discretamente pateó un casquillo de bala debajo de un contenedor, una pequeña pieza que podría complicar la narrativa de Guerra de Pandillas. No estaba ayudando a El Verdugo, se decía a sí mismo. Simplemente se negaba a ayudar a los cuervos. La ejecución del teniente fue la obra maestra de Lázaro hasta entonces. Lo atrajo al último piso de un rascacielos en construcción, un lugar que Lázaro conocía como la palma de su mano. La persecución fue un juego del gato y el ratón en las sombras y los laberintos de concreto y acero. Lázaro usó su conocimiento de la estructura para aislar al hombre, haciéndolo perderse en un entorno que para el albañil era un hogar. El enfrentamiento final no fue una lucha, sino una matanza. Lázaro lo acorraló en un balcón sin barandilla, y con un único y poderoso empujón selló su destino. La muerte del teniente fue un punto de inflexión. El artículo de Ana Castillo, publicado al día siguiente, fue explosivo. No solo vinculó a la víctima con el cártel, sino que también publicó los nombres de otras víctimas de El Verdugo, junto con los casos de asesinato y extorsión que la policía había ignorado. Por primera vez mencionó a la familia Mondragón, sugiriendo que El Verdugo no era un psicópata, sino una víctima en busca de una justicia que el Estado le había negado. La percepción pública comenzó a cambiar. El Verdugo se estaba convirtiendo en una leyenda, un héroe popular para los oprimidos. Mientras su leyenda crecía, el hombre detrás de ella se desintegraba. Lázaro vivía en un estado de alerta constante, alimentado por café barato y el odio que lo consumía. El sueño era un enemigo, trayendo pesadillas pobladas por los ojos de sus víctimas y los gritos de su familia. Comenzó a hablar con Elena y Sofía, susurrando a sus fotos descoloridas, prometiéndoles que no se detendría hasta que el último responsable pagara. Su cordura se estaba desvaneciendo, reemplazada por una obsesión fría y singular que era lo único que lo mantenía en pie. Fue en ese estado fantasmagórico que lo encontró el padre Miguel, el sacerdote de su antigua parroquia. El viejo sacerdote se le acercó en una calle oscura, con los ojos llenos de tristeza y compasión. «Lázaro, hijo mío, mira en lo que te has convertido», dijo suavemente. «La venganza es un veneno que consume el alma. Detente antes de que no quede nada del hombre bueno que fuiste». Lázaro solo lo miró, el rostro una máscara sin expresión. «Usted no entiende, padre», respondió con la voz ronca. «Dios ya no vive en esta ciudad. Se fue esa noche. Ahora solo el diablo y yo caminamos por estas calles.
Ese enfrentamiento con el Padre marcó un punto de inflexión dentro de mí. Rechazar la salvación, el último puente hacia mi antigua vida, fue la confirmación de que ya no tenía retorno. El alma del albañil estaba enterrada. Lo que quedaba era solo el verdugo. Es un viaje solitario, y compartir esto con ustedes, sentir que alguien entiende, aunque sea de lejos, es lo que me impide perderme por completo en la oscuridad. Si crees que a veces la única justicia posible es la que forjamos nosotros mismos, suscríbete para que más gente escuche. El sargento Díaz, sintiendo que la presión aumentaba, decidió actuar de forma más audaz. Dejó anónimamente una caja de archivos antiguos en la puerta de la oficina de Ana Castillo. Dentro de ella había detalles sobre las operaciones de lavado de dinero de los Cuervos, muchas de ellas vinculadas a grandes proyectos de construcción. Y, en el fondo de la caja, una copia del informe de la autopsia de Elena y Sofía, un documento que nunca había sido divulgado oficialmente y que contenía detalles que solo el asesino y la policía podían conocer. Enfurecido por la humillación, el martillo intensificó su cacería de forma brutal. Él y sus hombres descendieron sobre el antiguo barrio de Lázaro, aterrorizando a sus ex vecinos en busca de cualquier información sobre el hombre que creía muerto. Golpearon a inocentes, invadieron casas, demostrando que la crueldad del cártel no tenía límites. La noticia llegó a Lázaro llenándolo de una ira protectora. No solo lo estaban cazando a él, estaban profanando la memoria de su comunidad, lo último sagrado que le quedaba. Lázaro no podía permitirlo. En una acción que marcó su total transformación de víctima a depredador, cazó a los cazadores. Siguió al grupo de sicarios del martillo que estaba aterrorizando el barrio. Una noche, mientras se preparaban para invadir otra casa, los eliminó uno por uno, con una eficiencia silenciosa y letal que no poseía al principio. Usó las sombras, el trazado de las calles que conocía de memoria, transformando el entorno en su arma. No los mató para vengarse, sino para proteger a los inocentes. Fue la primera vez que su violencia tuvo un propósito más allá de sí mismo. El artículo de Ana, alimentado por los archivos de Díaz, fue su obra maestra. Expuso la red de corrupción entre los Cuervos y el capitán Ramírez, detallando las construcciones que servían de fachada para el cártel. Y, de forma contundente, publicó los detalles de la autopsia de los Mondragón, cuestionando por qué la policía había ignorado evidencias tan claras. La ciudad explotó. La narrativa de El Verdugo como un ángel vengador se consolidó, transformándolo en un peligroso símbolo de rebelión contra un sistema fallido. El miedo que Lázaro sembró comenzó a dar sus frutos. Un miembro de nivel medio del cártel, aterrorizado con la idea de ser el próximo objetivo de El Verdugo o de la purga interna de El Martillo, buscó a uno de los contactos de Ana Castillo. Ofreció una información valiosa a cambio de una oportunidad para desaparecer, la ubicación de un almacén abandonado donde El Martillo se reunía con sus hombres más cercanos. La información llegó a 1970. Lázaro, a través de una nota enigmática dejada en un lugar acordado por Ana, que ahora se veía como una participante reacia en la guerra de un solo hombre. La información era la pieza que faltaba. Ahora tenía un objetivo claro: El Martillo, el hombre que apretó el gatillo, la fuente de todas sus pesadillas. Lázaro pasó los días siguientes en preparación, no solo táctica, sino ritualista. Volvió a las ruinas de su casa una última vez, caminando por las habitaciones embrujadas, tocando las paredes manchadas. No fue allí para sentir dolor, sino para absorberlo, para transformarlo en la armadura final para la batalla que estaba por venir. Se estaba despidiendo del último fantasma de Lázaro, el albañil. El reflejo en el espejo no mentía. Los ojos que lo miraban eran fríos, vacíos de cualquier luz que no fuera la del fuego del infierno. Las líneas en su rostro eran más profundas, esculpidas por el luto y la ira.
Sus manos de albañil, antes creadoras, ahora eran innegablemente las de un destructor. Ya no sentía la distinción entre justicia y venganza. Ambas se habían fusionado en una única y abrumadora necesidad. Se había convertido en el monstruo necesario para cazar a los monstruos del mundo, y aceptaba el precio que su alma tendría que pagar por ello. Con sus herramientas afiladas y su plan trazado, salió a la noche. No había vacilación en sus pasos, solo el propósito firme de un hombre que ya no tiene nada que perder. La caza del verdugo estaba a punto de terminar, porque el verdugo ahora era el cazador. Se movía por las calles oscuras de Ciudad Perdida, no como un fantasma que huye, sino como la propia personificación de la muerte, marchando inexorablemente hacia el corazón de la oscuridad que había consumido su vida, listo para enfrentar al hombre que fue el martillo que lo había quebrado. El almacén abandonado era un caparazón de metal y concreto, un esqueleto industrial en la periferia olvidada de la ciudad. Lázaro se movió por las sombras como si hubiera nacido en ellas, cada paso silencioso y deliberado. El aire estaba pesado con el olor a moho, aceite y la electricidad barata de la tensión. Adentro, bajo la luz amarillenta de bombillas colgantes, oía las voces guturales y las risas crueles de los hombres del martillo. No entró por la puerta principal. Usando su conocimiento de estructuras, encontró una viga de soporte oxidada y escaló hasta una ventana rota en lo alto, descendiendo adentro como una araña en su telaraña. No era un soldado, invadiendo una fortaleza. Era un depredador, infiltrándose en un nido de víboras, con el corazón latiendo a un ritmo frío y constante. Se rebeló no con un grito, sino con el sonido metálico de su mazo rozando el suelo de cemento. Las conversaciones cesaron. Los hombres se giraron, y en el centro de ellos estaba el martillo, más grande y más brutal que en sus recuerdos. Por un instante, el jefe de los sicarios no reconoció a la figura ensangrentada y demacrada que lo miraba. Pero entonces, sus ojos se fijaron en el rostro de Lázaro, y una sonrisa lenta y sádica se extendió por su cara. «Miren lo que tenemos aquí», gruñó. El albañil regresó de entre los muertos. «¿Viniste a terminar el trabajo?» Lázaro no respondió con palabras. Sus ojos, dos brasas de odio puro, y la forma en que levantó el mazo fueron la única respuesta necesaria. La promesa de una violencia inimaginable flotó en el aire. La lucha que siguió fue una tormenta de furia contenida. Los hombres del martillo avanzaron, pero cayeron rápidamente bajo la furia precisa y desesperada de Lázaro, que transformó sus herramientas en extensiones de sus brazos. Pronto, solo quedaron ellos dos. Fue un duelo de monstruos. El martillo, con la fuerza bruta de un animal, y Lázaro, con la resistencia incansable de un hombre que ya lo había perdido todo. Chocaron en medio de montones de escombros, sus golpes resonando por el vasto almacén. Cada puñetazo que Lázaro recibía era alimentado por la imagen de su familia. Cada golpe que asestaba con el mazo era una sílaba del nombre de su esposa y de su hija. Era la personificación del dolor contra la personificación de la crueldad. Lázaro, herido y jadeante, finalmente encontró una brecha. Le rompió la rodilla a el martillo con un golpe lateral de su herramienta, haciendo que el gigante cayera con un rugido de dolor. Sometido, el gran asesino estaba a su merced. «¿Por qué?», jadeó Lázaro, la punta del pico contra la garganta del hombre. «¿Por qué mi familia?». El martillo escupió sangre y se rió, un sonido burbujeante y horrible. «Por nada», se burló. «Estábamos celebrando. Necesitábamos divertirnos. Tu casa estaba ahí. Fue solo eso. Ustedes no eran nada». La banalidad de ese mal, la completa ausencia de razón, fue el golpe final. Apagó la última chispa de humanidad en Lázaro. Con un grito que era más animal que humano, descendió su herramienta, cumpliendo la promesa que se había hecho a sí mismo. Mientras el martillo daba su último aliento,
Un celular sonó en su bolsillo. Lázaro lo tomó. Era un mensaje de el patrón. La fiesta ya comenzó. Trae el vino y asegúrate de que nadie nos moleste. El capitán Ramírez ya está aquí. La fiesta. Mientras su vida era destruida, ellos celebraban. Mientras él libraba una batalla mortal, ellos brindaban. En ese instante, la venganza contra el martillo pareció incompleta, solo un preludio. El verdadero mal no era el perro guardián, sino el amo que sostenía la correa. Agotado, sangrando por varias heridas, Lázaro tomó su decisión. No terminaría allí, iría a la fiesta, se convertiría en el invitado no deseado que llevaría el infierno como regalo. La hacienda de Ricardo Morales era una isla de opulencia en un mar de miseria. Música alta, luces brillantes y las risas de los corruptos y poderosos llenaban el aire. Lázaro llegó no por la entrada principal, sino por los muros traseros, una sombra de muerte moviéndose por el jardín perfectamente cuidado. No se escondió. Caminó directamente hacia el patio de la fiesta cubierto de sangre y polvo, con el mazo ensangrentado en su mano. El primero en verlo fue un sicario, cuya sonrisa se congeló en su rostro. Luego un grito, seguido de otro. La música se detuvo. El pánico se extendió como un virus, mientras los invitados corrían aterrorizados de la figura fantasmagórica que avanzaba, un ángel de la muerte, en medio de su paraíso profano. Encontró a el patrón en su despacho, intentando desesperadamente llamar para pedir una ayuda que no llegaría. Ricardo Morales no era un guerrero como el martillo. Era un hombre de mediana edad, con manos suaves y el rostro pálido de miedo. El intocable líder del cártel, el dios de esa ciudad, ahora temblaba ante el albañil que había destruido. «¿Quién eres tú?», balbuceó Morales. Lázaro dio un paso adelante, hacia la luz, y el rostro de Morales se contrajo en un reconocimiento aterrorizado. «Soy el esposo de Elena, el padre de Sofía», dijo Lázaro, la voz un eco de la tumba. «Soy el hombre que construyó las paredes de esta ciudad, y ahora he venido a derribarlo todo». Levantó el mazo una última vez, el reflejo del hombre aterrorizado en sus ojos, reflejando al monstruo en el que finalmente se había convertido. No hubo un enfrentamiento prolongado en el despacho del patrón. La brutalidad final fue rápida, casi quirúrgica, desprovista de cualquier emoción. A diferencia de lo que había imaginado en sus noches de insomnio, Lázaro no sintió un triunfo abrumador, ni el alivio catártico de la venganza cumplida. Al ver la vida desvanecerse del hombre que había ordenado la destrucción de su mundo, sintió solo un silencio profundo y helado instalarse en su alma. El último nombre de su lista había sido tachado. El último ladrillo de su venganza había sido colocado, pero la estructura que construyó era un mausoleo vacío. Había aniquilado al arquitecto de su dolor, solo para descubrir que el dolor ahora era parte de sus propios cimientos, inseparable de quién era. De pie en medio del lujo manchado, de sangre, con el sonido de las sirenas acercándose como un lamento fúnebre, Lázaro se miró las manos de un albañil que antes conocían la alegría de crear algo a partir del polvo. Ahora eran solo instrumentos de deconstrucción. Se había convertido en el espejo sombrío de los hombres que cazaba, un experto en transformar hogares en tumbas. La venganza no lo curó. No trajo de vuelta el olor de la comida de Elena, ni el sonido de la risa de Sofía. Simplemente lo vació por completo, dejándolo solo en la cima de una montaña de cadáveres, con un frío que ningún sol jamás volvería a calentar. El viaje había terminado, y estaba más perdido que al principio. Antes de que llegara la primera patrulla, desapareció. No como un fugitivo que huye de la ley, sino como un fantasma que se disuelve en la niebla de la madrugada. Se mezcló con las sombras de Ciudad Perdida, la ciudad que era su lienzo y su castigo. Caminó por las calles como un recuerdo, invisible para el mundo que despertaba.
Ahora era una leyenda urbana, una historia de terror susurrada por los criminales y un cuento de esperanza para los desesperados. Lázaro Mondragón, el albañil, estaba muerto y enterrado. El verdugo ya no necesitaba existir. Lo que quedó fue solo una cáscara, un hombre condenado a vagar para siempre con los fantasmas de su familia y de las vidas que cegó. El colapso del cártel, Los Cuervos, dejó un vacío de poder, pero también trajo un breve y frágil período de paz a los barrios que aterrorizaban. Ana Castillo escribió la historia completa, no como la crónica de un asesino, sino como la autopsia de un sistema fallido que convierte a las víctimas en monstruos. El sargento Díaz archivó el caso de la masacre en la hacienda como un ajuste de cuentas interno, su último acto de rebelión silenciosa. La ciudad siguió adelante, como siempre lo hace, absorbiendo la violencia en su historia turbulenta. Y en las paredes de los callejones comenzaron a aparecer grafitis, un mazo y una piedra, el símbolo de un ángel vengador que por un momento inclinó la balanza de la justicia hacia el lado de los olvidados. Mi venganza está completa, pero la verdad es que no gané. No hay victoria en convertirse en aquello que más desprecias. Hoy camino por ahí un fantasma entre los vivos, y mi única misión es contar esta historia para que quizás otros no tengan que recorrer el mismo camino. Agradezco a cada uno de ustedes que se suscribió y escuchó hasta el final. Su apoyo es la prueba de que el recuerdo de Elena y Sofía no se ha borrado por completo, que mi dolor sirvió para algo más que para destruirme. Sigan compartiendo, para que la voz de los silenciados pueda resonar más fuerte que el sonido de los disparos. En cuanto a mí, la justicia no me trajo la paz. Solo me dejó con el silencio y la certeza de que algunas paredes, una vez derribadas, jamás podrán ser reconstruidas.